poco hablado y como todos ustedes lo quieran llamar, ¿no? El taller de hoy se titula Sexualidad y Pornografía. Y la teología y los teólogos y todos están en una posición bastante dividida con respecto a, sobre todo, la sexualidad. Hay una parte de los teólogos que dicen que el sexo es una de las consecuencias de la caída. Dicen, antes que el hombre pecare, va a salir bueno. Antes que el hombre pecaba, no había sexo. Es como que el hombre y la mujer estaban ahí en el huerto y se miraban y como que de pronto el hombre pecó y entonces se le abrieron los ojos. Y entonces se le abrieron los ojos y de repente Adán dijo, qué buena que está la hermana Eva. Y como que le saltó arriba así. No, eso no es así, ¿verdad? Yo voy a demostrar por la Biblia que la sexualidad, que el sexo, estaba antes de la caída. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 27, comienza Dios hablando y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad. Y esta palabra fructificad tiene que ver con, les dijo, sean fértiles. ¿Para qué? Para poblar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Génesis 1. Después, Génesis 2, Dios va a hablar otra vez sobre cómo hizo todas las cosas y que lo hizo del barro y va a dar más detalles. Y recién en Génesis 3 se nos habla de la caída. Lo que quiero decir, que la sexualidad y el sexo ya había sido inventado por Dios antes de la caída. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, 31, después de que Dios creó todas las cosas, adivinen qué dijo Dios. Dios mira toda la creación y dice, todo lo que yo creé es bueno, en gran manera. O sea, me pasé de tan bien que hice las cosas. Y como les dije en el versículo 27, Dios ya había creado la sexualidad y ya había creado el sexo. Esto no es consecuencia del pecado del hombre, es consecuencia que Dios lo creó. Dios lo creó no solamente para multiplicar y llenar la tierra, que es el mandato del versículo 27, sino que todo lo que Dios creó, lo creó, cuando Dios creó todo, ya cesó de sus obras. Entonces no es que el sexo comenzó a causar placer después que el hombre cayó, no. El hombre tenía relaciones, poblaba la tierra y también sentía placer. Entonces Dios crea la sexualidad. Todo lo que Dios crea es bueno. ¿Por qué yo quiero empezar con este punto de que el sexo es algo bueno, bonito y barato? ¿Usted no tiene plata? Puede tener sexo si cumple los parámetros bíblicos, ¿no? Y es algo bueno, todos lo disfrutamos, ¿no? Y es algo bonito. Entonces, hermanos, el sexo es creado por Dios. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando hablamos con la juventud y vamos a traer un taller sobre esto, siempre dicen, sí, no, pero la Biblia siempre es amarga con respecto al sexo. Dios no le gusta el sexo. Y esto y aquello y lo otro. Y empiezan como que si el Dios de la Biblia odiara el sexo. Y Dios fue el que inventó el sexo para nuestro deleite y para nuestro placer. Y eso es importante explicarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. El sexo es bueno, pero hay un tiempo oportuno para disfrutarlo. Mira, hermanos, la mayoría de los jóvenes que están afuera y que a veces sienten la necesidad de acercarse a Dios, no se acercan pensando en su vida sexual. No se acercan pensando en su vida sexual. Y yo he visto que Satanás siempre agarra las cosas de Dios y nos encaja tremenda mentira. Por ejemplo, ¿no? En la caída del hombre, ¿qué dice? Se acerca la serpiente al huerto y le dice, pero Dios te dijo que no podían comer de ningún árbol. Nada que ver. Dios no había dicho que no podían comer. Al contrario, le habían dicho, podés comer de todos los árboles, de todos los frutos que hay. El único fruto que no puedes comer, uno solo. Y la serpiente se acerca y le dice, no pueden comer de ninguno. Nada que ver con lo que Dios había dicho. Y es exactamente lo que hoy le dice a nuestra generación. El sexo es malo, el sexo no es para ustedes, el sexo no es para jóvenes, y es todo lo contrario. Dios dice, el sexo es bueno, el sexo es bonito y el sexo es barato, ¿verdad? Y nosotros tenemos que salir de acá pensando eso. Dios creó para nuestro beneficio, para nuestro placer, y Dios todo lo que creó es bueno. Pero Dios todo lo que creó produce, es santo, es santo. Y nosotros tendemos a pensar que lo santo tiene que ver con lo aburrido, ¿no?
Nosotros decimos, santidad. Y se nos ha enseñado no tocar, no fumar, no beber, no bailar, no saltar, no gritar. No. Es como que si santidad es sinónimo de un montón de cosas negativas que no se puede hacer. No tienen nada que ver, ¿no? Tenemos que tirar todos esos conceptos viejos y arrancar de cero. Y Dios pensó en buenas cosas, ¿verdad? Después están esos teólogos donde empiezan, y esto se puede hacer, y esto no se puede hacer. Eso después vamos a hacer otro taller solo para los casados. Y para los que vayan a casarse, ¿no? Pero es todo un tema polémico. ¿Y qué pasa? No somos claros a la hora de hablar. Porque nos da vergüenza, porque no tenemos ni idea de lo que la Biblia dice, y porque cuando preguntamos a otra persona, y bueno, con tal de no pecar, por las dudas no lo hago, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios tiene mucho que decir acerca de la sexualidad y del sexo. Y no ha dejado nada oculto, hermanos. Entonces, por eso es una de las cosas muy importantes que nosotros hagamos. El primer punto que nosotros tenemos que salir sabiendo es que el sexo es... Bueno. O sea, es como que no le están brindando mucho. A ver, si no, me voy a acercar con el micrófono y lo voy a hacer. ¿Cómo es el sexo? Bueno, bonito, barato. ¿Vio? Usted no tiene plata para sacarla a cenar. Tranquilo, puede vivir una buena noche llena de pasión y de amor y no necesita ningún dinero, ¿verdad? Y esto es importante. Dios crea la sexualidad, Dios crea el sexo para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, con respecto a este tema, hay toda una actitud negativa de parte de la iglesia porque hace muchos años comenzó lo que se llama la sexualidad de las masas. O, por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre la pornografía unida a la sexualidad. Necesariamente hoy casi están, no podemos separarlas una cosa de la otra. Pero realmente no tienen por qué estar juntas. Pero la sexualización de las masas es un movimiento que comenzó hace muchísimos años y que fue abonando el terreno para que la pornografía tenga el alcance y la profundidad que hoy tiene en nuestros días. Yo estuve leyendo en el día de hoy sobre William Wright, que fue un discípulo de Freud. Freud lo consideraba su mejor alumno. Y si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de leerlo a Freud, Wendy tuvo este año la oportunidad de estudiarlo en la universidad y me comentaba más o menos las teorías y la manera que él veía la sexualidad, y a veces uno llegaba a pensar, pero qué tipo pervertido, ¿no? Y su mejor discípulo, que Freud le decía, este es mi mejor discípulo, él sacó un libro y un tema que se llamaba La sexualización de las masas. Y él creía necesario que los niños comenzaran a experimentar a partir de los 3, 4 años estar presente en el sexo explícito. Él decía, debemos sexualizar a los niños desde chiquitos, desde temprano. Y voy a citar literalmente lo que él decía. Él decía, los niños sexualmente activos son los mejores revolucionarios. Ellos se rebelan contra cualquier autoridad y es necesario la rebelión porque mediante el placer sexual, que es tan encantador, nadie va a negociar la libertad sexual para someterse a las reglas que impone la sociedad. Él estaba diciendo, nosotros nos imponemos al matrimonio clásico que se nos ha enseñado, que es algo cultural, decía él. Pero si nosotros comenzamos a enseñar a los niños, a exponerlos ante el sexo, sexo lésbico, sexo gay, sexo heterosexual, él va a empezar a sentir tanto placer por la sexualidad que cuando llegue a una edad adulta, a la edad de elegir, él va a estar tan adicto a ese deseo de placer que no va a someterse al matrimonio, no va a someterse a las reglas de hombre con mujer, mujer con hombre, porque el placer sexual va a crear en él un revolucionario. Y miren, hermanos, comenzaron los pilares de la sexualización. ¿Y por qué voy a tocar estos 3 puntos? Porque después que veamos todos estos 3 puntos vamos a ver cómo llegamos a una sociedad que ha normalizado la pornografía. Nosotros como sociedad hemos pornificado absolutamente todo, ¿no? Nos van a vender lo que siempre decimos, nos van a vender un par de lentes y te ponen una mujer, cola para arriba, en la playa, bikini, y la enfocan todo y después dice Ray-Ban. Y vos decís, arrancó desde allá atrás, mostró todo lo que queríamos ver y resulta que le vendían un par de lentes. Y hay un montón de eso. ¿Por qué? Porque los analistas de marketing saben que nuestra sociedad es una sociedad que ha normalizado la pornografía y saben
que si vos pones directamente el lente no llama la atención, pero si pones una mujer desnuda, sí llama la atención. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la lencería de las mujeres cada vez son más caros y tienen menos tela. Y uno dice, ¿cómo llegan a esa proporción desmedida? Y bueno, porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde la pornografía ha tenido su terreno de preparación. Y esto comenzó, hermanos, en el año 1960 con la revolución sexual hippie. Ellos tenían un gran eslogan que decían, haz el amor y no la guerra. Y tenían grandes exponentes acá, ¿no? Tenemos a Yoko Ono, a John Lennon, que decían, mientras otros hacen la guerra, nosotros hacemos el amor. Y están esas fotos ahí que son populares en nuestra cultura. Y entonces ellos comenzaron a enseñar el derecho que tenía el individuo. Cada persona tenía su derecho de entregarse libremente al placer sexual. Y que no debía haber censura, no debía haber restricciones. Todo era paz y amor. Y si hacemos el amor, mientras no hagamos la guerra, todo es permitido, todo es libre. Y comenzó este pilar de la masificación de la sexualización. Después, enseguidita de esto, terminando la década de los 60, entró Playboy con la pornografía fácil. Dijo, ya empezamos a hacer un escaloncito más. Y bueno, comenzaron a hacer revistas, ¿no? Mujeres desnudas, sexo, y comenzaron a sacar todo lo que era revistas. Y comenzaron a llegar a las masas. Y cada vez las generaciones más que pasaban estaban más normalizados con consumir revistas pornográficas, ¿no? Y después, esa es lo que se llama la pornografía fácil. Hoy por hoy, rara vez vemos una revista. Yo creo que la generación de ustedes nunca ha visto una revista porno, porque ni siquiera se editan, ni siquiera se venden. Hoy es todo digital. Hoy la pornografía está al alcance de nuestros teléfonos celulares. Mis hermanos, cuando yo era adolescente, no es hace mucho tiempo atrás, pero cuando yo era adolescente, para ver pornografía teníamos que ir al ciber. Íbamos al ciber y había solo un ciber en la ciudad donde yo vivía, ¿no? Pequeño. Y cuando entrábamos al ciber y entrábamos a una página para adultos, se levantaba el dueño del ciber y decía, acá no pueden ver página X. Y quedabas repegado. O sea, no era un acceso, no teníamos un fácil acceso a eso. Para consumir cine erótico teníamos que ir a los clubes de video. Pero donde estaban las partes de película triple X, era un sector privado, un cuartito chiquito oscuro, con una cortina que decía cine para adultos, y entrar no era el problema, porque siempre uno va mirando y se metía para adentro. Pero cuando vos salías siempre te encontrabas con alguien, ¿no? Y a veces estaba el pastor en la tienda, entonces no era tan fácil acceder a la pornografía. El Mati lo vivió, o sea, el Mati vivió todo lo que fue eso de ir, ¿no? Porque vivíamos en el mismo departamento. Entonces, hermanos, no era fácil el acceso. No era fácil, ¿sí? Pero hoy se ha masificado y está, no solo se ha masificado, sino que se ha reglamentado a través de las leyes. ¿Por qué podemos entrar hoy a una página porno en internet y no hay ningún problema? Porque no es ilegal. No se busca a la persona que entra en una página de triple X. No se la busca. Entonces, después que se ha legalizado, distribuirlo es muchísimo más fácil. Hoy por hoy, las estadísticas con respecto a la pornografía son impresionantes. O sea, la BBC, que es una cadena muy importante en Inglaterra, dice que el 70% de los hombres menores de 24 años visitan una página porno una vez por día. Una vez por día. Miren esto, el 90% de los sitios pornográficos son totalmente gratis y tienen un respaldo legal. O sea, no es ilegal hacerlo, y cuando no es ilegal hacerlo, es muy fácil distribuirlo. Es como hace un tiempo atrás, era ilegal consumir marihuana, y también era ilegal el que lo vendía. Después se legalizó el que consumía, no se legalizó el que la vendía, y ahora se legalizó el que la vendía, y bueno, es fácil acceder a todas las sustancias, ¿no? Entonces, con el 90% de las páginas pornográficas son gratis. Pero miren este otro dato, hermanos. En el año 2016, una de las páginas pornográficas más famosas dio esta estadística, que en su sitio web se consumieron 4.600 millones de horas de video porno. 4.600 millones de horas
horas de consumo de pornografía. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es muy fácil acceder a ella. Es muy fácil acceder a la pornografía hoy en día. De hecho, así como nos saltan las propagandas de marketing cuando estamos en el celular, cuando estamos en la computadora, de la misma manera nos saltan páginas pornográficas. Y tenemos todos los antivirus y tenemos todo lo que tenemos que tener y saltan igual. Porque hoy forman parte de nuestras vidas. Un tercer pilar que fue armando todo este terreno para que la pornografía se haya normalizado en nuestras vidas es la muy sonada en los últimos días ideología de género. Si yo le pregunto ideología de género, a ver, ¿qué está sonando en estos días? ¿Qué entienden por ideología de género? Elizabeth, que yo vi que puso un estado sobre ideología de género. A ver, Elizabeth, ¿te explica? Con tus palabras. ¿No? Bueno, vamos, la iglesia, ideología de género. Vino una tallerista hace un par de sábados, ¿sí, Maxi? Creo que es lo que supone que la persona se siente como mujer, entonces se siente como mujer, entonces la sociedad la tiene que tratar como mujer. Perfecto. Yo no soy lo que soy por cómo nací, por lo que dice mi anatomía, por lo que dice la biología, ¿no? No dice nada. Antes nacía y el doctor miraba y decía, ¿tiene pito? Varón. No lo tiene, nena. Ahora no, es como yo me siento. Si yo me siento mujer, para la sociedad soy una mujer. Si yo me siento varón, si una nena se siente varón, es varón. Y así comenzamos con todo esto, con la ideología de género. Ahora, nuestra sociedad se ha alarmado en estos días, ¿no? Pero ¿saben? ¿Hay quien tiene idea de cuándo comenzó esto de la ideología de género? Tienen una fecha. 60, 70, un poco más en las esferas de los organismos internacionales. ¿Quién dijo 90? 90. En el año 90. En el año 1991 ya comenzaron las conferencias en Pekín y las Naciones Unidas y la ONU dieron su voto a favor de esto, de lo que nosotros conocemos como la ideología de género. O sea, tiene 30 años en nuestro mundo. Y nosotros nos venimos a alarmar, porque todo llega tarde acá, gracias a Dios. En Uruguay todo llega tarde. 30 años después, nosotros decimos, ¡ay, esto del demonio! No, hermanos. La agenda deconstructiva de la familia no son ataques aislados. Está bien planificado. Está bien planificado. Comenzó en los 60 con este movimiento hippie, siguió en los 70 con todo lo que era la industria de la pornografía, siguió en los 90 con la ideología de género y ahora, ¿qué hace la ideología de género? Y bueno, yo si soy hombre y me siento una mujer, ¿con quién va a tener sexo? Con otro hombre. Sexo gay. Y si yo soy mujer y me siento hombre, pero quiero estar con una mujer, y entonces hoy en los sitios pornográficos tenemos sexo heterosexual, tenemos gays, tenemos lésbicos, tenemos absolutamente todas las cosas. Un menú completo como cuando usted se sienta en el restaurante a comer. Pero no comenzó ahora, sino que todas estas facetas fueron naciendo y preparando todo el terreno para una sociedad que ha normalizado la pornografía. Y eso es una de las cosas que más nos preocupamos, cuando naturalizamos las cosas. Porque cuando yo miento y digo, soy mentiroso, tengo que cambiar, soy mentiroso, tengo que cambiar, si exagero, todo eso soy mentiroso. Pero cuando yo ya naturalicé tanto, ahora paso a creerme las mentiras que me digo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros naturalizamos las cosas, es donde arrancan los grandes problemas. Entonces, habíamos dicho ya que Satanás tergiversaba absolutamente todo lo que Dios decía. Dios dice el sexo es bueno y que dice la sociedad dice no. Los cristianos dicen que el sexo es malo. Y no es lo que dice la Biblia. Hoy yo estaba leyendo un par de pasajes que hablan sobre las relaciones sexuales, ¿no? Y muy explícito y lleno de fuego, y no me refiero al fuego del Espíritu, sino que estaba hablando lleno de pasión, lleno de deseo, y una descripción impresionante de lo que es Cantares.
Estaba leyendo Cantares 4 y la gente dice esto es como la iglesia y Dios, no sé qué, no entiendo cómo llegan a eso. Para mí es una narración perfecta de lo que es la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y difícilmente creo que Dios quiera subirse, que Cristo quiera sacudir el árbol de su iglesia y comerse los frutos. Hermano, está hablando del sexo lisa y llanamente. Cuando Dios creó el sexo para nuestro beneficio y para nuestro placer, estaba pensando en un vínculo. Hace mucho tiempo estaba leyendo un libro puritano donde describía el sexo de esta manera. O sea, describía por qué el hombre tiene su antena de Wi-Fi y por qué la mujer tiene lo que tiene, ¿verdad? Y entonces él explicaba de una manera muy sencilla y decía esto. Nosotros somos seres de espíritu. Bien. Para tener sexo, adivinen qué, necesitamos sí o sí tener cuerpo. Es por eso que cuando consumimos pornografía, usted no tiene sexo con la computadora, porque aunque la persona está ahí a través de un video, no hay cuerpo que tocar. No hay cuerpo que tocar. Entonces, para tener sexo se necesita cuerpo, alma y espíritu. Y él le explicaba por qué Dios creó las cosas de esta manera. Los niños no miren para acá. Él decía, este es el pene del hombre y esta es la vagina de la mujer. Y cuando hay una penetración, miren cómo es la cosa. Ustedes ya saben, ¿no? Pero dice, es uno. La idea de Dios es, hay una unidad física. Hay una unidad física entre esas personas y es por eso que antiguamente, la cultura para decir, vamos a hacer el amor, como se dice ahora, ¿no? Decía, he estado dentro de vos, tú has estado adentro de mí. Haciendo referencia a esa unidad física que ocurría entre el hombre y la mujer. Ahora, nosotros somos físico, somos alma y somos espíritu. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que muchas veces nosotros podemos estar peleados con nuestras parejas y aún así actuamos como si fuéramos unos cachorritos, ¿no? Como si fuéramos animales y bueno, estamos peleados, ella no me habla, yo no me hablo, hace 3 días que no nos hablamos, pero yo tengo ganas, ella tiene ganas, entonces ¡bum! Vamos a la cama, resolvemos todos los problemas y hay un vínculo físico igual. Algunas personas que no saben hablar utilizan el sexo para solucionar sus problemas. No se soluciona, es una mentira. Es como cuando le ponemos el yeso para tapar la humedad. Vos sacás el yeso y abajo está la humedad igual. Y eso que yo vengo de una caja de yeso, hermano. Pero una de las cosas que queremos decir es que lo que se soluciona, lo que se rompió por una discusión, se soluciona hablando. Se soluciona hablando. ¿Cuál es la idea de Dios? Cuando nosotros estamos bien con nuestras parejas, cuando no estamos peleados emocionalmente, cuando estamos alegres uno con el otro y vamos al cuartito, se disfruta más. Se disfruta más que cuando estábamos peleados. Y uno dice, ¿por qué disfruta más? Porque le mide lo mismo, aguanta lo mismo y hacemos lo mismo siempre, pero se disfrutó más. ¿Cuál es la diferencia? Que además de haber un vínculo físico, hay un vínculo emocional. Y ya esa persona está disfrutando el segundo grado del sexo, no solamente lo físico, sino también la unión emocional. Pero ahora yo les voy a contar un tercer secreto. El cristiano es la persona que debería tener el mejor sexo del mundo. Porque nosotros, cuando llegamos a Cristo, Dios le da vida ¿a qué? De nosotros que estaban muertos. A nuestro espíritu. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con nuestros esposos y con nuestras esposas, se producen las 3 unidades, los 3 vínculos. El físico está unido, está loco de placer. El físico está unido, el alma está unida y espiritualmente hay una unidad. Y cuando yo me refiero a que somos uno físicamente, somos uno emocionalmente y somos uno espiritualmente, no estoy hablando de que vamos a hablar en lengua cuando tenemos relaciones sexuales, ¿verdad? Pero de los gemidos indecibles, yo sé que muchos saben. Entonces, cada uno de nosotros vamos a disfrutar más o menos del sexo dependiendo de la posición que estemos. El cristiano es la persona que debería disfrutarlo más, porque tiene una comunión con Dios y va a disfrutar de esa unidad física, va a disfrutar de esa unidad espiritual y va a disfrutar de esa unidad emocional en todos los sentidos. El problema, hermano, que muchas veces al no hablar como se debe hablar, solemos
tener los cristianos, estadísticamente, solemos tener una sexualidad reprimida. Solemos tener una sexualidad reprimida, porque no tenemos idea de lo que la Biblia dice. Hace un tiempo leía una estadística de una pastora cristiana, ella es doctora, es sexóloga, y vive en Argentina, en Buenos Aires, y cuando comenzaron a hacer una estadística sobre el sexo entre las personas mayores, el catedrático que la estaba formando le dijo: la comunidad cristiana es la más reprimida en cuanto al sexo. Y entonces ella se rió y le dijo: ¿cómo vas a decir eso? Si nosotros, vínculo emocional, vínculo espiritual, vínculo esto, vínculo aquello. Y cuando comenzaron a hacer las estadísticas, hermanos, era la quinta vez que esta cátedra de Buenos Aires hacía, y era la quinta vez consecutiva que los cristianos decían que no tenían relaciones sexuales. Y es conocido como el matrimonio blanco, ¿verdad? Esposos, esposas que no tienen sexo, y son como hermanitos. Es como que yo viva con mi hermana en mi casa y bueno, compartimos la cama, compartimos todo y no tenemos sexo. Es como si fuéramos hermanos. Entonces ella le provocó a ella y decía: pero ¿cómo puede ser? Si nosotros somos los que tenemos que disfrutar más de la sexualidad, ¿cómo podemos estar en las estadísticas más abajo? Y cómo personas que no han nacido de nuevo en su espíritu y que son promiscuos sexualmente pueden disfrutar más que nosotros los cristianos. Y es algo que está mal. Y entonces ella decía: con razón, ni siquiera predicamos en otras iglesias sobre la sexualidad. Porque no estamos viviendo. No estamos viviendo el plan de Dios para nuestra sexualidad. Y por eso es importante saber lo que la Biblia dice con respecto a esto, hermanos. Y es por eso que si yo quiero que ustedes se vayan con la idea hoy es: el sexo es... Exactamente. Usted me va a decir: pero yo necesito, como digas, un versículo bíblico para eso. Bueno, a veces lo necesitamos. A veces lo necesitamos. Por eso, cuando regula Pablo el matrimonio cristiano, dice, ¿no?, que la mujer y el hombre solo pueden abstenerse sexualmente si los dos están de acuerdo. Si los dos están de acuerdo. No es que, no, yo no quiero tener y vos manejate. Y no es que la mujer diga, no, yo no quiero y vos manejate. No, ¿por qué? Está regulado. Y lo dice Pablo, ¿por qué? Para que no den lugar al diablo. ¿Verdad? Porque cuando nosotros nos bebemos de determinadas fuentes, ¿qué hacemos? Buscamos en otras fuentes la misma agua. No es la misma agua, pero tiene el mismo sabor, ¿verdad? Entonces, él para no caer en la tentación del diablo, si hay abstenencia sexual, solamente tienen que estar de acuerdo los dos. Todo esto que hemos vivido con respecto al movimiento hippie, con respecto a la ideología de género y con respecto a todo lo que fue la pornografía en medios masivos, dio como resultado una generación porno nativa. ¿Qué es una generación porno nativa? Es un término que se está usando para ustedes los millennials, ¿no? Ustedes son la generación porno nativa. ¿Y qué significa? Significa que los adolescentes, antes de dar un beso a otro adolescente, primero estuvieron expuestos al sexo explícito. O sea, primero ven porno y después dan un beso. Cuando 20 años atrás, cuando ya mi generación, ya primero besábamos, ¿verdad? Y algunos habían que imponernos liberación porque llegamos a los 18 años y nos habían dado un beso. Pero tenías más chances de besar a alguien que de ver pornografía. Hoy no, hoy no. Esta generación que están haciendo, hermanos, y con uno de los defectos más grandes de los padres, ¿qué hacen los padres? Hoy tenemos, mi hijado acá está, ¿no? No es, pero él maneja. Yo si le doy este celular, hermano, si él sabe desbloquear, si yo le doy la enseña, él lo maneja como quiere. Entra a YouTube, mira cosas, entra a Google, hace y deshace. Y es una herramienta de entretenimiento para él, que va a cumplir 3 años. Pero este mismo artefacto puede darle acceso a que lo que nosotros estamos predicando que no tiene acceso. No es el problema cuando él usa mi celular. Bueno, cuando usa mi celular sí es un problema porque yo le quito 2x3. Pero cuando usa el celular de los padres, esto, aquello. ¿Saben cuál es el problema? Que tienen 7, 8 años y ellos ya tienen uno de estos. Ya tienen uno de estos. Y adivinen qué, ellos comienzan a explorar. Porque antiguamente cuando yo iba a la escuela, en 5º año nos enseñaban sobre cosas de sexo y relaciones y lo que tienen esto y aquello. Ahora no, ahora en 2º.
O sea que estamos hablando que los niños con 7 años ya tienen educación sexual en las escuelas y ya manejan un celular inteligente con acceso a internet y con acceso a todo lo que internet le pueda dar. Entonces ellos tienen un gran porcentaje de ser parte de esta generación pornonativa. Ser expuesto al sexo, primero por curiosidad, y segundo porque más curiosidad, y después ya porque necesito y tengo una dependencia, y después cuando termino soy un adicto. Hace poco tiempo yo hablaba con un joven y le comentaba justamente de estos actos. Y él me decía, y muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, creemos que acá no se da, en Uruguay no se da, en nosotros no se da, en otros lugares, ¿no? Y era una de las cosas que me decía, yo consumo pornografía, o estuve expuesto a la pornografía de los 10 años. Y a veces vos decís, pero tiene 19, 20 años, la mitad de la vida expuesto a la pornografía. ¿Por qué? Porque somos esta generación donde es más fácil acceder a eso que conseguir un trabajo. Entonces, hermanos, somos esta generación y si nosotros como padres, si nosotros como tíos, si nosotros como hermanos, no comenzamos a ponerle límite a nuestros hijos, ellos van a estar cada vez más influenciados por la pornografía. Ahora, ¿cuál es el defecto? Es más fácil, hermano, darle un celular al hijo de 9 años y que se vaya a encerrar en su cuarto a que yo tener que prestarle atención. Entonces, antiguamente los videojuegos eran, ¿no? En mi época, la PlayStation. Hoy ya ni la Play, hermano. Nada. El celular es un mundo mucho que atrae más nuestra atención. Si nosotros los adultos nos distraemos, que estamos idiotizados por la pantalla, cuanto más unos niños que no tienen responsabilidades con la vida, no tienen que trabajar, no tienen que pagar cuentas, solo están pensando en su diversión. Y nosotros, en teoría, como los adultos responsables, nos idiotizamos, ¿no? Entonces, el peligro que hay en nosotros darnos estos aparatitos a ellos es más grande de lo que nosotros pensamos. Yo una vez estuve en una prédica de Rabito cuando estuvo acá en Uruguay y él decía, padre, hace muchos años atrás, ¿no? Donde los celulares todavía no tenían la influencia que tienen ahora. Y era una de las cosas que decía, padre, si vos querés a tu hijo que es adolescente, si vos querés a tu hija que es adolescente, no le pongas una computadora en su cuarto. Poné la computadora en el medio de la sala, en el medio del living. Hoy, que han pasado 8 años, ya caducó eso. Ya caducó. ¿Por qué? Porque el celular ya ocupó las capacidades de la computadora. Ya ocupó el rendimiento de una computadora. Y ya ocupó el mismo acceso que nos brindaba una computadora. Pero hermanos, nosotros cada vez más pensamos, yo no voy a ser un mal padre, le voy a regalar un iPhone. ¿No? Mejor dicho, me compro el iPhone para mí y le doy el iPhone a mi hijo. Pero no estamos pensando en lo trágico que eso puede ser para ellos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros decimos, no sé cómo cayó ahí. Y muchas veces caen por nuestra negligencia. Porque no solamente nosotros tenemos que enseñarle lo que la Biblia dice con respecto al sexo y con respecto a la pornografía, sino tenemos que ponerle límites y ayudarlos a que no entren por ese camino. La pornografía, hermano, es como cualquier otra adicción. La adicción a las drogas, por ejemplo, ¿no? Uno entra al mundo de las drogas y empieza a consumir generalmente, ¿qué? Un cigarro común, cerveza. Y después sigue con el porro, y después sigue con la coca, y después sigue con esto, y cada vez más necesitamos mayores sustancias para sentir el mismo placer. Necesitamos ir con algo más fuerte para sentir el mismo placer. Por eso la otra vez cuando tuvo Pat Patian hablando sobre adicciones acá en la iglesia, él hizo como una carretera, ¿no? Pero hizo una línea en diagonal y otra línea en diagonal, donde la base era muy ancha. Y él decía, cuando empezamos a entrar a la adicción es fácil salir. Cuando entramos es fácil salir. Pero llega un punto en donde el camino se hace tan estrecho que nosotros miramos y decimos, esa persona no puede salir y tiene todo, tiene hijos, tiene esto, y no puede ser. ¿Por qué? Porque está donde se va estrechando el camino y ya es difícil salir. Lo mismo sucede con la pornografía. Yo he escuchado testimonios, hermanos, de personas, hombres, que se volvieron homosexuales porque empezaron a consumir primero pornografía heterosexual, después siguieron consumiendo la misma dosis, ya no hacía efecto, y comenzaron a mirar
pornografía entre mujeres y le excitaba que las mujeres tuvieran y empezaron a mirar orgía y después ya salió el porno gay y decir, bueno, ya que estamos, he mirado esto, he mirado aquello y empezaron a consumir porno gay y después terminaron siendo homosexuales. No es de un día para el otro que una mujer de repente le empieza a gustar a otra mujer. No es de un día para el otro que un hombre que siempre fue heterosexual ahora le llama la atención a otros hombres. Comienza eso a producirse en nosotros y siempre, hermanos, donde vamos más profundo del pecado, la erosión es más amplia y nos volvemos tan huecos. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar, qué horrible el sexo entre niños, ¿no? Pero cuando uno empieza a consumir y necesita más y más y más, terminan viendo pornografía infantil. Y uno dice, ¿cómo un adulto responsable se excita viendo a niños tener sexo? Es enfermizo, pero lo llegan, pero no empiezan consumiendo pornografía infantil, comienzan como lo hacemos todos nosotros, consumiendo porno suave. ¿Y qué es el porno suave? Es el porno que nos venden las revistas, es el porno que nos vende la televisión con las propagandas, es el porno que nos venden las redes sociales. Hace un mes más o menos, uno de los jóvenes estaba intentando que yo me hiciera un Instagram. No voy a dar nombres, pero me decía, ¿por qué no te haces un Instagram? ¿Por qué no te haces un Instagram? Estás fuera de la onda, ¿no? Y yo escuchaba términos y le preguntaba a Lona, ¿qué significa MG? ¿Qué significa? Y todas esas cosas. Y la otra vuelta estaba intentando ver una prédica cristiana y decía link en la bio. Y yo le daba por todos lados y no podía entrar a la prédica. Y tuve que mandar una captura de pantalla. Y ella me decía, pero estás fuera de foco. Entonces, una de las cosas que yo le decía, hermano, yo cerré mi Facebook en el año 2011. Y no lo cerré por ser súper santo. Lo cerré porque la Biblia te dice, si tu ojo te es ocasión de caer, pero Dios no me está viendo que me arranque el ojo. Me está diciendo, si vos y tu Facebook te son ocasión de caer, cerralo. Más te vale no tener Facebook y entrar al cielo que con tu Facebook siendo popular te quemes en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? El otro día. Entonces, ¿qué pasa? No es porque, tengo una santidad encumbrada que no tengo redes sociales. Todo lo contrario. Porque yo vengo de una vida pasada donde tenía muchísimas amistades y muchísimas amigas, donde su plataforma virtual era una plataforma de pornografía suave. Y vas a querer consumir algo más duro. Y no voy a ver sexo explícito en el Facebook, hermanos. Entonces voy a terminar en una página porno. Ahora, yo no tengo redes sociales. Y a veces me escandalizo de las fotos de perfiles de WhatsApp. No necesito casi redes sociales. A veces me escandalizo de la foto de los estados. Y no estoy hablando de gente que no es cristiana, ¿eh? Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de hijos de cristianos. Entonces, hermanos, si sin tener estas cosas a veces tenemos acceso a porno suave, es porque nuestros hijos también se han acostumbrado que para ser popular tienen que ser extremadamente sexy. Que para tener algún valor deben hacer uso y abuso de su sexualidad. Que para sentirse mujer, todos los ojos de los hombres tienen que estar pegados en ella. Y es porque la cultura nuestra, que ha pornificado absolutamente todo, nos hace creer que somos objetos sexuales andantes. Y que si tenemos barriguita no somos tan sexy y que tenemos que tener todos los ravioles marcados. Y está bueno por salud, hermano. Pero esta cultura ha hecho del cuerpo un ídolo. Ha hecho del sexo un dios. Y nosotros, una persona que es adicta a la pornografía, una persona que es adicta al sexo, una persona que es adicta, ha hecho del sexo y del cuerpo su dios y lo adora. Es por eso que consume pornografía. Es por eso que no puede vivir sin relaciones sexuales. Pero en ninguna época de la historia nos hemos enfrentado, y ahora voy a hablar de términos médicos, sobre las disfunciones que estamos viviendo como seres humanos. Estamos en un punto, debido al consumo de la pornografía, donde nuestros jóvenes, nunca se ha dado una historia
el porcentaje tan alto de hombres con eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque consumen pornografía desde los 9, desde los 10 años, porque consumen pornografía mínimo una vez al día, a veces 2, a veces 3, y asociado a esto, una persona que mira pornografía, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No tengo vergüenza? ¿Qué hace? ¿Come galletitas? ¿Eh? Se masturba. Lisa y llanamente, las mujeres se masturban, los hombres se masturban. Y los dos buscan su lado placentero de esto. Nosotros le sacamos provecho a todas las cosas, hermanos. No vamos a ver pornografía y contar pajaritos. Nos va a llevar a otra cosa. Entonces nunca en la historia se ha dado el caso, un porcentaje tan alto de hombres con eyaculación precoz. Y las mujeres dicen, ¿por qué no dura nada? Porque tiene un pasado, un hábito arraigado. Nunca hemos llegado a la historia en los porcentajes donde las disfunciones eréctiles de los hombres están por las nubes. Hombres que tienen problemas para tener una erección debido a sus hábitos. Y hermanos, a partir del 2010, yo leo todas estas estadísticas, son increíbles. Hasta el 2010, siempre, cada 2 años se hacía una estadística donde decía que la mujer después de los 40 años no quería tener relaciones sexuales con su esposo. Siempre. Desde los 60, de los 70, que se empezó a hacer este estudio, la mujer envejecía y no quería. Entonces, lo que decían los estudios, ¿no? Sacarle provecho mientras joven, porque cuando llega a los 40... Pero ¿sabe lo que se está dando ahora? Que a partir de los 35 ya los hombres no quieren tener sexo con sus esposas. Y entonces comenzaron a hacer otro estudio, empezaron a hacer estudios y la mujer decía, no, es él que no me toca. Pero tiene otra. No. Pero es él que... Y entonces los sociólogos y los estadistas empezaron a hacer, bueno, si no está tocando a su mujer, tiene 35 años, está en un estado físico, emocional, que sería lo más maduro, ¿por qué no busca? Porque ha encontrado en la pornografía alguien que ocupa el lugar de su esposa. Entonces, hermanos, salvar a nuestra sociedad de la adicción a la pornografía, a nuestros jóvenes, es pensar en los matrimonios de mañana. Es pensar en la salud sexual de los matrimonios del futuro. Pero comienza hoy. Comienza ahora. No es que yo siempre le digo a los jóvenes, hay muchos jóvenes que dicen, yo lucho con la pornografía, pero estoy solo. Pero cuando me case, entonces ahí yo ya no me voy a masturbar, no voy a mirar pornografía, no voy a hacer esto. Y yo siempre les digo, la gente piensa que el matrimonio es un preservativo contra el pecado. No. Si vos te casás y nunca quisiste solucionar el problema con la pornografía, cuando estés casado vas a seguir viendo pornografía. Si no quisiste tratar con la masturbación como debías, cuando estés casado y tengas a tu mujer ahí y esté 90, 60, 90, 800, 400, 500, como vos quieras llamarlo, vas a seguir masturbándote igual. Porque el matrimonio, que es un vínculo sagrado para Dios, no es un preservativo contra el pecado, hermano. ¿Se entiende? No tenemos que buscar afuera las excusas de nuestro pecado. La Biblia dice que está acá. Nuestro corazón. Entonces, ay, estaba muy sexy la hermana. El problema está en el corazón, no está en cómo se viste la hermana. Ay, era muy charlatán él y me engatuzó. No es el problema que era muy bueno con su labia. El problema estaba acá, en el corazón. Del corazón salen los adulterios, la fornicación, las peleas, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces nosotros pensamos que ahora, porque la soledad me golpea, entonces yo termino con la computadora. No, hermano. Tenemos que ser conscientes de que si no solucionamos nuestros problemas antes, no lo vamos a solucionar después. La pornografía, como cualquier pecado, nos presenta su mejor cara. Nadie consume pornografía porque sea algo espantoso y feo. No, porque tiene sus beneficios, porque es atractivo, porque lo hacen para el gusto del consumidor, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros no estamos sabiendo o que no se nos dice, ¿usted alguna vez se imaginó formar parte de la mafia?
Yo les digo, ¿cuántos se consideran parte de la mafia? De Maxi sí, bárbaro. Él como es un rapero de alma. ¿Cuántos se consideran prosenetas? ¿Ninguno? Bien. ¿Cuántos se consideran... ¿Saben lo que es un proseneta? Porque capaz que no levantan la mano porque no... ¿Saben lo que es un proseneta? Los que trafican prostitutas. Perfecto. Y aquella persona que obliga, no solo prostitutas en términos femeninos, sino también a los hombres, los obligan a prostituirse, ¿verdad? Entonces un proseneta es aquel que se acerca y dice, a partir de ahora, como a veces vemos en las películas de los rusos, ¿no? Ahora que lo veo de hecho ahí, siempre los rusos están como tipificados en la sociedad como los prosenetas. Y entonces agarran y se acercan ahí y están todas las mujeres trabajando en las esquinas y, ¿verdad? Y alguien está ahí que no consume, no la lleva y se baja el gángster. Bueno, ese es el proseneta, el que obliga a esa mujer y saca provecho económico de eso. Ninguno de nosotros nos consideramos proseneta. Ninguno de nosotros nos consideramos que somos parte de la red mundial de tráfico de personas. Y a veces decimos, no. Yo escucho a mi suegra y me dice, ay, Luana, cuidate porque con ese pelo y que es horrible y que te trafican y que te roban y todo, ¿no? Y ella tiene toda ahí su precaución. Y nosotros decimos, yo no formo parte de eso. Qué horrible esa clase de persona. Pero cada vez, hermanos, que nosotros entramos a una página pornográfica y esto no nos dice mucho, y no lo dicen ni la policía, ni el FBI, ni ninguna clase de estas personas, pero cuando das clic y decís quiero ver porno asiático, cuando damos un clic en esas clases de video, ese clic manda una información al proseneta. Y de nuestro clic al toc del proseneta en búsqueda de una mujer asiática, hay solo un paso. Cuando nosotros ponemos pornografía de niños, ¿verdad? ¿Y por qué cada vez hay más niños que están teniendo relaciones sexuales y están subiendo sus videos a las redes? Es porque mientras haya consumidores, van a existir prosenetas. Va a haber gente que trafique. Pero ¿sabe lo peor, hermanos? Es que la persona que consume esta clase de pornografía forma parte de este mercado. Porque si yo consumo pornografía de niños, está alguien obligando. Y mientras yo exista para consumir, va a existir alguien para obligar. Y cuando nosotros pensamos desde ese punto de vista, decimos, pero ¿qué clase de monstruo soy? Pero nosotros nunca pensamos de esa parte tan oscura y tan negra de la pornografía. Pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, vivimos en un mundo donde todo se ha pornificado. ¡Cuánta mierda! Todo se ha pornificado, todo se ha ido por el tacho. Y nosotros como iglesia tenemos una función, que es la función de restaurar. Tenemos la función, que es la función de pelear por la familia tradicional como Dios lo creó, hombre y hembra, ¿no? Varón, nena, varón. Y disfrutar de esa sexualidad en todo su esplendor. Espíritu, alma y cuerpo. Disfrutar de esa sexualidad. Ahora, hermanos, las estadísticas de la gente que es adicto a la pornografía es muy alta. Y la mayoría de las personas no piden ayuda por miedo al que dirán. La mayoría de las personas no encuentran a alguien de confianza. Y no estoy hablando de alguien de la familia de confianza. No estoy hablando de alguien en el liceo de confianza. Porque ¿qué vamos a hacer con personas que no tienen nuestra misma creencia? Si vos le decís, soy adicto a la pornografía y me masturbo todos los días, ¿qué te va a decir? Está bien, es saludable. Tenés que explorarte y tenés que conocerte, porque si vos te conocés y te explorás, entonces cuando estés con una chica, entonces vas a ver cuánto vas a rendir, porque ya te conocés y ya te explorás. ¿No? Entonces, las personas que no tienen la misma perspectiva bíblica nos van a dar cualquier clase de consejos. Pero ¿por qué nuestros jóvenes no se acercan a nosotros muchas veces para pedirnos ayuda con esto? Porque muchas veces, hermanos, no somos personas de confianza y no creamos un ambiente de confianza para nuestros jóvenes y para nuestras familias. Yo siempre le digo, cuando los padres cristianos vienen a decirme, ¿te animás a hablar sobre mi hijo, sobre la masturbación? Y yo le digo, ¿por qué te querés perder algo tan íntimo? Yo la primera charla que tuve sobre la masturbación, sobre la pornografía, fue con mi padre.
Y mi padre me hizo caer en su trampa, me empezó a decir, ¿vos te masturbás? Me dijo él, yo tenía 15 años, ¿no? Y yo lo quedé mirando y dice, porque uno siente placer y es bueno, y empezó todo, y cuando yo dije, sí, yo sé de lo que me estás hablando, el único, pero la Biblia dice que es pecado. Pero una vez que hablamos, comenzamos a interactuar, y fue, hermanos, y es hasta el día de hoy una de las personas que yo le rindo cuenta, que siempre me habla, que siempre me pregunta, ¿y cómo está la cosa? No es que cuando yo me casé, diga, ahora ya no le pregunto más. Porque las luchas y las tentaciones no acaban con un matrimonio. Las luchas y las tentaciones no acaban. Entonces, tenemos que ser personas de confianza donde otras personas puedan abrirse con nosotros y puedan tener un compañero de restauración, tener un compañero de apoyo, tener un compañero que diga, bueno, estamos pasando por lo mismo. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que nosotros nos encanta vender la idea de una super espiritualidad que no la tenemos. Hace aproximadamente unos 6 meses un hombre fue a casa y me dijo, yo necesito tu ayuda. Y yo le dije, bárbaro, yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Y él me dijo, yo lucho contra la tentación sexual. Y yo le dije, yo también. Y me dijo, no, pero vos no me entendés. Todas las mujeres que están lindas, yo las quiero mirar a todas. Y yo lo que me digo, yo también. Dice, no, pero... Y empezó, y yo lo que me dice, yo también. Y el agarró y dijo, como que no me estás ayudando. Yo me dije, yo también. O sea, lo que yo estaba diciendo es, a ver, ¿te da ganas de mirar a una mujer que está sexualmente vestida y que tiene lo más o sí? A mí también. No gozo de una super espiritualidad. ¿Y qué haces? Oro, cito versículos bíblicos, voy con mis ojos pegados al celular, aprendiéndome cosas. Distracción, práctica. Si no oro, antes de salir de casa, soy una albóndiga con patas. Si oro, tengo grandes chances de vencer durante el día. Pero no es que oro una hora mi devocional y estudio la Biblia durante una hora y después voy por la vida con tentación, vengan a mí. No, hermano. Aún así, cuando ando por la calle, los versículos bíblicos que me memoricé los voy citando, los voy citando y los voy citando y los voy citando. ¿Por qué? Porque la carne es débil y el pecado no es vitamina. No, nos debilita. Pero nosotros tenemos la costumbre de decir, pero con oración y ayuno sale, y la fuerza del Espíritu, y nosotros, hermanos, sucumbimos. Y el hermano viene sintiéndose una porquería, porque dice, yo estoy casado y miro a toda la mujer, y vos lo haces creer, lo dejas más chiquito todavía. Porque vos decís, yo no miro a nadie, y a mí nadie me llama la atención, y tengo ojos solo para mi esposa. Ay, qué lindo que suena. Y no solo estamos engañando al hermano, sino encima de mentirosos, y hipócritas, ya caímos como en 8 pecados, peor que el hermano estamos. ¿Me explico? Entonces, hermanos, no humanizar nuestras fallas muchas veces hace que las personas no confíen en nosotros, no miren y dicen, Él es tan santo, yo quisiera ser como Él. Ay, si me conocieran, hermano. A mí muchas veces me dicen, yo quisiera ser como Él, y yo digo, ay, si vos supieras lo que yo pienso. Ni yo quiero ser como yo a veces. ¿Entienden? Pero a nosotros nos encanta vender una imagen que no tenemos, vender una espiritualidad que no gozamos, y entonces las personas se aíslan. Él es muy santo, este es muy pervertido, este es muy... y no terminan con nadie, hermano, terminan solos. Le voy a terminar con Bruce Alexander. Es un profesor, bueno, ya se jubiló, tiene 79 años, un profesor de la Universidad de Vancouver, Canadá. Y este profesor hizo su tesis y trabajó toda la vida con respecto a las adicciones. Él quería buscar tratamientos de cómo erradicar las adicciones, sobre todo de las drogas, en Canadá. Pero una de las cosas que él lo llevó a hacer es crear y hacer experimentos para ver cómo pensaba un adicto, cómo llegábamos a una adicción. Y él hizo un experimento donde agarró una rata y la puso en su jaula. Y la rata estaba sola y tenía 2 bebederos de agua. Un bebedero de agua pura, como la conocemos nosotros, y un bebedero de agua con heroína. Entonces la rata
Tomaba una vez de una, tomaba una vez de la otra, y después que consumía el agua que tenía de heroína, comenzaba a tomar heroína. El agua con heroína, y ya desechaba el agua pura. Y comenzaba a consumir más, y comenzaba a ponerse nerviosa, y cuando le empezaban a agregar la dosis de heroína, como que se tranquilizaba. Y después al otro día lo mismo, y comenzaba a hacer cosas de una persona alterada, y le agregaban más heroína al agua, y entonces ella tomaba y se quedaba tranquila. Y el 95% de las ratas que fueron usadas para este experimento, que entraban a la jaula una a una, ¿verdad?, terminaban siendo adictas a la heroína y después terminaban muriendo. Entonces, después que hizo esto durante mucho tiempo y con muchas ratas, él dijo, somos una raza, como seres animales, que tendemos hacia la adicción. La rata no tiene problemas económicos, hermano. Ay, si no llego a fin de mes. La rata no tiene problema de autoestima, ni que se siente feo. La rata no tiene un problema de ideología de género, que se siente rato. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a ella a ser una consumidora de agua con heroína? Bueno, somos una raza caída, y cuando cayó el hombre, nuestro pecado pasó a todo lo creado. ¿No? Porque nosotros decimos, sí, nosotros pecamos así, pero la tierra ahora antes no producía determinadas cosas. No producía cardos, no producía esto. ¿Se entiende? Entonces somos una raza que tiende hacia la adicción. Tiende hacia la adicción. Él decía, si una rata que no tiene ningún problema de los estereotipos que tenemos nosotros se vuelve adicta, cuánto más una persona que tiene problema de autoestima, que en su casa nadie lo escucha, que está enfrentando un problema económico, un problema social, un problema laboral, un problema X. ¿Cuánto más va a recurrir a las adicciones? Pero entonces él agarró y se le ocurrió otro experimento. Hizo el parque de las ratas. Hizo un parque de diversiones donde tenían absolutamente todas las ratas, como una mini ciudad para ratas. Y en ese parque, comenzó a poner un bebedero de agua pura, un bebedero de agua con heroína, un bebedero de agua pura, un bebedero de agua con heroína. Y empezó a hacer muchísimo de esto. Él se comenzó a dar cuenta que cuando ponía las ratas en comunidad, y las ponía de a 10 y de a 20, él se empezó a dar cuenta que solo el 15% de las ratas preferían el agua con heroína. Mientras el resto, el 85% de las ratas, consumía el agua pura. Volvió al experimento otra vez singular, y el 90% de las ratas, cuando estaban solas, preferían tomar el agua con heroína. Pero otra vez volvió al parque de las ratas, y otra vez los números altísimos. Cuando vivían en comunidad, cuando estaban en comunidad, entonces ellas salían adelante. Y él llegó a esta conclusión, hermanos, que yo la anoté acá, y obviamente la podemos espiritualizar. Él dijo, a las adicciones se llega en soledad. Uno entra solo a las adicciones, pero se sale en comunidad. Y vamos a transferir estas frases para nosotros que somos la comunidad de Cristo. Que no solamente tenemos una comunión uno con los otros, sino que tenemos una comunión con Dios. Hay muchas personas que están sufriendo la erosión de la pornografía, el problema de la masturbación, el problema de sus diferencias en su vida sexual, y no han encontrado el apoyo de la comunidad cristiana. No han encontrado el apoyo de sus líderes. Y la mayoría de los líderes a nivel mundial que hoy gozan de un renombre espectacular y que trabajan con jóvenes siempre dicen lo mismo. Me llegan 1.500, más de 300 mails por día de jóvenes a nivel mundial que son adictos a la pornografía. Y él le dice, yo no puedo ayudarte a distancia. Acércate a tu pastor. Acércate a tu líder, acércate a un hermano maduro de la iglesia. Y la respuesta siempre es la misma. Acá solo voy a ser juzgado. Acá me van a disciplinar. Acá cuando se enteren me van a tratar, ¿verdad? Entonces dice, por eso buscan a este referente mundial. Pero nosotros, hermanos, somos una comunidad, como decía Cindy hace un par de domingos, somos una iglesia restauradora. Y una iglesia restauradora, adivine lo que hace. Restaura. ¿Vio qué simple? Pero cada uno de nosotros somos agentes de restauración. Cada uno de nosotros somos agentes de
fuerza, de ánimo. Cada uno de nosotros somos ese agente de cambio. Pero nosotros abrirnos a los demás es mostrar un área de nuestra vida vulnerable. Y muchas veces